He sido infiel, conozco la infidelidad, la he sufrido. Queda claro que no es un estilo de vida que a mí me interese. Y en esa época terminamos porque él vio a su exnovia. Sí, Sebastián me puso el cuerno, ya me acordé. Ya no sé qué es lo que quiere. Estoy aquí porque estoy demandada, no porque yo busqué demandar. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos sean a un nuevo video de tutoriales Herberín. Agárrense bien, porque hoy vamos a meternos en la vida de Sebastián Rulli, el galán argentino que Televisa nos vendió durante años como el hombre perfecto. Sonrisa de comercial, cuerpo de gimnasio, mirada de novela y una imagen tan pulida que parecía imposible encontrarle una mancha. Pero ya saben cómo es esto, amigos. Mientras más impecable se ve alguien frente a la cámara, más ganas dan de revisar qué se esconde detrás del reflector. Porque la historia de Sebastián Rulli no es solamente la de un actor guapo que llegó a México, conquistó telenovelas y terminó convertido en pareja dorada junto a Angelique Boyer. No, señores. Aquí también hay privilegios, romances convenientes, mujeres famosas, supuestas infidelidades, divorcios amargos, pleitos legales, celos, egos heridos y una larga lista de escándalos que la televisión prefiere dejar bien escondiditos debajo de la alfombra. Por haber ido conmigo hoy en la noche, por preocuparte por mí y por cuidarme ahorita. Hoy vamos a hablar del muchacho que abrió puertas por su cara bonita, del galán que rompió corazones dentro y fuera de los foros, del marido que terminó en guerra con Cecilia Galiano, del novio que se metió en el territorio complicado de Araceli Arámbula y Luis Miguel, y del hombre que hoy presume estabilidad con Angelique, aunque los rumores nunca han dejado de rondarle la casa. Así que no se confíen con la sonrisa perfecta ni con los músculos de acero, porque detrás del galán romántico también hay historias incómodas, versiones cruzadas, mujeres heridas, exes furiosas y capítulos que no salen en las entrevistas bonitas. Y ahora sí, sin más preámbulo, vámonos a lo que te truje, chencha. Y amigos, empecemos por el origen de este galán, porque la historia de Sebastián Rulli no arranca precisamente como la del muchacho humilde que tuvo que picar piedra durante 20 años esperando que alguien le diera una oportunidad. No, señores. Sebastián Oscar Rulli nació en Buenos Aires, Argentina, en 1975, y desde muy joven entendió que tenía una carta poderosa: la apariencia. Alto, rubio, de ojos claros, cuerpo trabajado y cara de catálogo, Rulli empezó como modelo en Europa, donde aprendió muy rápido que una buena imagen puede abrir puertas que para otros permanecen cerradas con doble candado. Y no nos hagamos, amigos. En el mundo del espectáculo, el talento importa, sí, pero la belleza también empuja. Y en el caso de Rulli, empujó bastante. Tomé el siguiente vuelo a México. Le llamé a Antonio y él me mandó a recoger con el chofer de su esposa. El verdadero capítulo sabroso comienza cuando llega a México a finales de los 90, buscando hacer carrera en la televisión. México era la gran fábrica de telenovelas. Televisa era el monstruo que fabricaba galanes para exportación. Y Rulli llegó en el momento perfecto. Extranjero, guapo, con porte de modelo y con ese tipo de físico que a los productores les brillaba en los ojos, aunque todavía no supieran si actuaba o no. Entonces llegó a las puertas del Centro de Educación Artística, el famoso CEA de Televisa. Y aquí es donde la cosa empieza a oler a privilegio del bueno. Mientras miles de jóvenes hacían filas, casting, pruebas, nervios, rechazo y vueltas bajo el sol con la esperanza de que alguien les dijera tal vez. A Sebastián Rulli lo dejaron entrar y lo aprobaron sin pasar por el mismo filtro pesado que los demás. ¿La razón? Pues digámoslo claro, era un rubio alto y guapo. Y para Televisa, en aquellos años, eso ya era medio contrato firmado. De repente de estar viajando por el mundo siendo yo el dueño de mi tiempo, que me digan tienes que hacer esto como escuelita. Porque en esa época la empresa tenía una obsesión tremenda con fabricar galanes de exportación. No importaba tanto si el muchacho venía verde, si le faltaba técnica o si apenas estaba aprendiendo a sostener una escena. Primero lo metían, lo peinaban, lo bronceaban,
le ponían camisa abierta y después ya veían cómo lo enseñaban a actuar. Y Rully entró así, con la puerta abierta por la cara bonita. Pero aquí viene lo más descarado. ¿Cómo agradeció esa oportunidad que a otros les habría costado años? Renunció al segundo día. Así como lo oyen, el hombre apenas empezó las clases y decidió que aquello no era para él, que le daba flojera, que no quería estar encerrado, que ese ritmo de formación no le acomodaba. Imagínense la escena. Cientos de aspirantes soñando con entrar al CEA, llorando por una oportunidad, y Sebastián, que había pasado casi directo por la alfombra roja, diciendo prácticamente, ¡qué aburrido! Ahí se ven. Y eso habla de algo que mucha gente no quiere aceptar. Hay personas que llegan tan acostumbradas a que la imagen les resuelva la vida, que no miden el valor de una oportunidad porque no tuvieron que pelearla como los demás. Objetivo de entrar a Televisa y entré al CEA, fui 2 días, no me gustó, me salí, estuve 6 meses fuera. Pero el descaro no terminó ahí. Meses después, Rully regresó como si nada, como quien dice, ya se me pasó la flojera, ahora sí quiero. Y uno pensaría que Televisa le habría dicho, no, joven, aquí las oportunidades no se tiran así. Pero no. Los productores lo recibieron otra vez con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque seguía siendo alto, rubio y guapo. Así de simple y así de brutal. Y aquí no se trata de decir que Sebastián no trabajó después, porque claro que trabajó y claro que construyó una carrera. Pero su entrada al medio fue un ejemplo clarito de cómo funciona la televisión. A unos les piden talento, lágrimas y paciencia. A otros les basta con llegar bien peinados, medir más de 1,80 y verse bien en cámara. Rully entendió desde temprano que su físico era su llave. Y Televisa entendió que esa llave podía vender novelas, suspiros y portadas. Pues no le hallé, aparte que tampoco me encontraba mucho en México, tenía que estabilizarme. Así empezó el camino del galán impecable. No con una gran escena dramática, no con una audición inolvidable, no con años de sacrificio invisible, sino con una cara bonita que abrió puertas que para muchos jamás se abrieron. Y desde ahí, amigos, ya se empezaba a ver el patrón. Sebastián Rully sabía muy bien cómo entrar a los lugares correctos, rodearse de la gente indicada y usar a su favor esa imagen de hombre perfecto que tantas veces le iba a servir. Aunque detrás vinieran los corazones rotos, los pleitos y los escándalos. Y amigos, si la entrada de Sebastián Rully a Televisa ya olía a privilegio de cara bonita, sus primeros romances dentro del medio empezaron a pintar otro patrón. El galán que parecía siempre caer parado, siempre cerca de la persona indicada, siempre en el lugar correcto, y casi siempre dejando a alguna mujer con el coraje atorado. Porque su entrada a las grandes ligas de las telenovelas llegó con producciones como Primer Amor a 1000 por hora y Clase 406. Proyectos ligados al poderoso productor Pedro Damián. Y aquí viene la casualidad de esas que en la farándula uno no sabe si son casualidades o escalones muy bien acomodados. Sebastián Rully terminó de novio con Alexa Damián, la hija del productor. Y claro, amigos, uno puede decir que el amor nace donde le da la gana. Sí, muy bonito. Pero en un medio donde las oportunidades se pelean con uñas, dientes y sonrisas falsas, andar con la hija de un productor fuerte no era precisamente mala estrategia. Me abrió las puertas a protagonizar aquí en México. Si no hubiera tenido esa posibilidad, quizá hubiera pasado más tiempo. Porque una cosa es enamorarse y otra muy distinta es que ese amorcito también te deje cerquita de quien decide repartos, llamados y oportunidades. Pero el gusto duró poco, porque después vino el primer escándalo sabroso. Rully habría engañado a Alexa con Ivonne Montero. Y amigos, aquí el asunto se puso peor,
porque Ivonne no era ninguna desconocida, ni una actriz calladita que se iba a tragar el coraje. En ese momento venía con mucha fuerza, gracias a El Tigre de Santa Julia, donde estaba en pleno apogeo, y cuando sintió que Sebastián la había usado, salió a decirlo sin tanta crema. Ivonne lo desenmascaró públicamente. Según su versión, Rulli la utilizó de manera bastante patán para colgarse de su fama. Contó que frente a las cámaras él era cariñoso, atento, encantador, el galán perfecto que la abrazaba, la miraba y parecía presumirla. Pero cuando se apagaban los reflectores, la ignoraba por completo. O sea, muy romántico para la foto, pero bastante frío cuando ya no había prensa cerca. Y ahí, amigos, queda la duda venenosa. ¿Ivonne fue un romance real, una aventura mal manejada o una pantalla conveniente para que el argentino siguiera escalando en el medio? Me di cuenta por sus actitudes, cuando había cámaras, entonces era muy cariñoso, muy así, no había cámaras. Porque, amigos, según ella, la cosa no olía a amor, olía a promoción. Y cuando una mujer sale a decir que se sintió usada, mínimo hay que escuchar que algo no cuadró. Después vino Luz Helena González, otra mujer guapísima, mediática y con presencia. Sebastián le habría jurado amor, pero el romance duró lo que dura un suspiro en Televisa, apenas un mes. Y la razón, según se contó, fue de novela barata, pero con sabor a escándalo real. Y es que, según se dijo, amigos, una amiga de Luz Helena la llamó desde un restaurante para avisarle que Sebastián estaba ahí mismo, muy tranquilo, pero no precisamente cenando solo. Según esa versión, Rulli estaba besándose apasionadamente con otra mujer. Imagínense el golpe. Tú creyendo que tienes novio, y de pronto una amiga te llama casi como reportera de espectáculos en vivo para decirte: abre los ojos, porque tu galán anda repartiendo besos en otra mesa. Y ahí se fue al suelo el romance. Porque una cosa es que te pongan el cuerno en secreto, y otra muy distinta es que te lo reporten desde un restaurante como si fuera transmisión en directo. Y en esa época terminamos porque él vio a su exnovia. Sí, Sebastián me puso el cuerno, ya me acordé. Por esas épocas, además, la fama del cuerpo perfecto de Sebastián también se vio manchada por otro chisme que lo hizo enfurecer. La revista TV Notas publicó que el actor supuestamente tenía implantes en los pectorales, unas famosas micas de plástico, como les llamaron en aquella nota. Y amigos, para alguien cuya imagen dependía tanto del físico, eso era pegarle directo al ego. Porque a Rulli se le vendía como el galán natural, el hombre de cuerpo escultural, el argentino que parecía tallado en gimnasio y bronceador. Entonces que salieran a decir que parte de ese pecho era ayudita quirúrgica, pues claro que no le hizo ninguna gracia. Rulli se puso furioso y llegó hasta demandar a la publicación. Y uno entiende que defendiera su imagen, pero también hay que decirlo con filo. Cuando un actor vive de vender perfección física, cualquier duda sobre esa perfección se vuelve amenaza. Porque no estaban cuestionando solo su cuerpo, estaban cuestionando la mercancía principal con la que Televisa lo había convertido en galán. No, imagínense, ¿será verdad que ese cuerpito de dios griego no es totalmente real? Y como si el expediente amoroso no tuviera ya suficiente condimento, también se dijo en los pasillos de Televisa que Sebastián habría tenido un romance secreto con Jessica Koch. La versión era fuerte, porque Jessica, según esos rumores, habría dejado a su entonces esposo, el productor Roberto Gómez Fernández, tras involucrarse con el argentino. Y ahí otra vez aparece el mismo patrón de siempre. Mujeres bellas, relaciones cruzadas, productores alrededor, secretos de foro, y ese tipo de chismes que nadie confirma del todo, pero que todos repiten bajito en los pasillos. Porque en Televisa, amigos, muchas veces las telenovelas más bravas no se grababan frente a la cámara. Se cocinaban en camerinos, restaurantes, fiestas privadas y llamadas que nadie quería que se filtraran. Así que mientras el público veía a Sebastián Rulli como el galán perfecto, el hombre de sonrisa limpia y pecho impecable, detrás ya se iba formando otra leyenda.
la del actor que sabía moverse entre mujeres famosas, relaciones convenientes y escándalos que, casualmente, nunca lograban hundirlo. Porque a veces, amigos, la belleza no solo abre puertas, también ayuda a que muchos perdonen lo que a otros les habría costado la carrera. Y amigos, después de tantas historias de romances cruzados, novias dolidas y chismes de pasillo, llegó uno de los capítulos más oscuros, incómodos y tristes en la vida personal de Sebastián Rulli, su matrimonio con Cecilia Galliano. En 2008, Rulli se casó con Cecilia, modelo y conductora argentina, una mujer fuerte, directa, de carácter intenso y que tampoco era precisamente de las que se quedaban calladas cuando algo le dolía. Al principio parecían una pareja de revista, dos argentinos guapos, famosos, exitosos, con química, con presencia y con todo para vender la imagen de familia perfecta. Nosotros nos conocíamos de antes porque Seba llega aquí en el 99 y yo ya estaba en el 98, él llegó a desfilar. Pero ya saben, amigos, muchas veces las fotos bonitas esconden grietas que todavía no se ven. Según se ha contado, Sebastián tenía una ilusión muy fuerte. Quería tener un hijo biológico, y ahí empezó una etapa desgastante para la pareja, porque Cecilia terminó sometiéndose a tratamientos de fertilidad que no son cualquier cosa. Esos procesos no solo lastiman el cuerpo, también desgastan la mente, la relación, la paciencia y hasta la autoestima. No es nomás ir al doctor y listo, es cargar hormonas, ansiedad, esperanzas, miedo, pruebas, frustraciones y la presión de que el embarazo llegue sí o sí. La situación se volvió todavía más dolorosa cuando Cecilia sufrió un aborto espontáneo a los 3 meses de gestación. Y eso, amigos, es una pérdida que muchas veces se minimiza, pero que deja una herida profunda. Porque ya había ilusión, ya había planes, ya había una vida imaginada, y de pronto, nada. Finalmente nació Santiago, el hijo de ambos, y parecía que la pareja había logrado atravesar la tormenta. Pero lo más duro todavía estaba por venir. Tiempo después, Cecilia enfrentó un problema de salud muy delicado. Se habló de quistes cancerígenos y de una operación de emergencia. Un momento de esos donde una persona necesita apoyo real, presencia, compañía, no solo palabras bonitas para las entrevistas. Y aquí es donde la imagen del galán perfecto empezó a resquebrajarse fuerte. Porque mientras Cecilia estaba atravesando una situación médica de miedo, Sebastián se encontraba grabando Teresa, una de las telenovelas más importantes de su carrera. Y según la versión que se ha contado, Rulli no pidió permiso para acompañarla en el hospital. No soltó el foro, no frenó el trabajo, no se plantó junto a su esposa en ese momento de vida o muerte. Siguió grabando. Y claro, amigos, ahí uno puede hacer 1000 argumentos, que si el contrato, que si la responsabilidad laboral, que si una producción no se detiene, que si el show debe continuar. Me cuesta perdonar, porque cuando yo me separo de Sebastián... Sí, muy bonito. Pero cuando tu esposa está en una cama de hospital enfrentando una operación de emergencia, la pregunta es otra. ¿Qué pesa más, el llamado o la familia? Para Cecilia, ese abandono habría sido imperdonable. Y no es difícil entender por qué. Porque una cosa es tener diferencias de pareja, y otra muy distinta es sentir que, cuando más necesitas a alguien, ese alguien está más preocupado por no fallarle al productor que por tomarte la mano. Ese episodio, según se ha dicho, terminó de romper algo que ya venía mal. El matrimonio empezó a caerse a pedazos, y el divorcio no fue tranquilo, ni elegante, ni de esos comunicados donde todos se desean lo mejor y piden respeto. No, amigos. Aquello fue una guerra llena de rencor, reproches, acusaciones de infidelidad y pleitos legales que parecían no tener fin. Porque cuando una pareja termina mal, pero además hay fama, dinero, abogados, hijos y egos heridos, el divorcio se convierte en ring. Llegaron a pelear en tribunales por una camioneta que, según Cecilia, Rulli habría vendido sin su autorización. Y miren el nivel de desgaste. Un matrimonio que empezó con fotos de galán y conductora terminó atorado hasta en pleitos por un vehículo. Porque cuando el resentimiento está vivo, hasta una camioneta se convierte en símbolo de traición, control y venganza. Es muy difícil estar acá. La verdad es lamentable estar discutiendo por algo que no viene ni al caso. También circularon versiones de estafa,
reclamos económicos y disputas que pintaban a una pareja completamente rota. Y lo más triste es que en medio de todo eso, no solo estaban Sebastián y Cecilia, también estaban los hijos. Porque Cecilia ya tenía a Valentina, su hija, a quien Sebastián habría criado durante parte de la relación. Y según se ha contado, la separación la afectó tanto que la niña tuvo que ir a terapia psicológica. Ahí sí, amigos, que es donde el chisme deja de ser sabroso y se vuelve doloroso, porque ya no estamos hablando solamente de dos adultos peleándose frente a abogados. Estamos hablando de menores atrapados en la guerra emocional de los grandes. Y ese es el lado que muchos fans del galán no quieren mirar. Porque en pantalla, Sebastián podía ser el hombre romántico, el príncipe de telenovela, el que abraza bonito y promete amor eterno. Pero fuera de cámara, su matrimonio con Cecilia Galiano terminó mostrando una cara mucho más áspera, la de un hombre acusado de ausente, frío, orgulloso y más pendiente de su carrera que de una familia que se le estaba desmoronando. Al final, el divorcio con Cecilia no fue solo una ruptura amorosa. Fue el episodio que dejó claro que detrás del cuerpo perfecto y la sonrisa de galán también había decisiones duras, heridas familiares, pleitos legales y una imagen pública que ya no podía venderse tan limpia como antes. Porque una cosa es enamorar al público en una telenovela, amigos, y otra muy distinta es saber sostener una familia cuando la vida deja de parecer libreto y empieza a cobrar facturas reales. Repito, se quedó con la casa conyugal, con una Homer que me había regalado, con una moto que me había regalado y ahora con la camioneta. Entonces... Y amigos, como si el divorcio con Cecilia Galiano no hubiera dejado suficiente humo, Sebastián Rulli no tardó mucho en meterse en otro capítulo cargado de ego, celos y nombres pesadísimos. Porque en 2012, durante la obra Perfume de Gardenias, empezó un romance con Araceli Arámbula. Y ojo, no estamos hablando de cualquier mujer. Araceli no era solo una actriz guapa y famosa, era la chule, la ex de Luis Miguel, madre de sus hijos, y una mujer que venía cargando su propio pleito mediático con el Sol. O sea, entrar en la vida de Araceli era meterse también, aunque fuera de rebote, en la sombra gigantesca de Luis Miguel. Y ahí, amigos, el ego de Sebastián Rulli se topó con una comparación peligrosísima. Porque una cosa es ser galán de telenovela, posar bonito, tener músculo y recibir suspiros del público. Pero miren, otra muy distinta es estar al lado de una mujer cuyo ex era nada más y nada menos que Luis Miguel, uno de los hombres más famosos, poderosos y deseados de la industria latina. La relación con Araceli fue explosiva. Mucha pasión, mucha química, mucha foto bonita, pero también muchos celos. Según las malas lenguas, Araceli vivía con la antena bien puesta porque no terminaba de confiar en Rulli. Y amigos, para ponerle más chile a este merequetengue, empezó a correr el rumor de que Sebastián habría tenido un acercamiento fugaz y secreto con Marjorie de Sousa, una actriz venezolana despampanante que también sabía perfectamente cómo llamar la atención. Ponernos de lleno en lo que tenemos que hacer. Qué gusto que van en pareja además, ¿no, Sebastián? Que se dará un tiempecito para salir por allá. Y claro, amigos, si ya de por sí Araceli venía de una historia sentimental llena de exposición con Luis Miguel, imaginarse otro triángulo, otra mujer guapa rondando, otro galán que no podía quedarse quieto, pues aquello era dinamita pura. Pero el verdadero clímax del morbo llegó con la ruptura, porque según se contó, Araceli terminó explotando y le habría gritado a Sebastián una frase que pegaba directo al ego, que él le tenía envidia a Luis Miguel, porque el Sol era 1000 veces más famoso que él. Imagínense el golpe. A un galán acostumbrado a ser admirado, deseado y tratado como protagonista, compararlo con Luis Miguel no era cualquier cosa. Era recordarle que, por más exitoso que fuera en las telenovelas, había niveles de fama a los que simplemente no llegaba. Y viniendo de Araceli, que conocía de cerca ese mundo, la frase sonaba todavía más filosa. Era absurdo y fue muy divertida esa situación de quedarnos callados y ver hasta qué punto podían llegar a inventar tantas cosas. Pero la cosa no terminó ahí.
Araceli estaba en plena batalla mediática por la manutención de sus hijos con Luis Miguel, y según versiones, le habría pedido a Rully que la apoyara, que la acompañara, que ayudara a enfocar la atención de los medios en esa demanda. En pocas palabras, necesitaba que su pareja estuviera de su lado en un momento delicado y estratégico. ¿Y qué hizo Sebastián? Según el chisme, en lugar de reforzarla, habría anunciado su ruptura amorosa exactamente el mismo día en que notificaron a Luis Miguel. Y ahí, amigos, muchos lo leyeron como un golpe bajísimo, porque con ese anuncio, los titulares que podían concentrarse en el pleito de Araceli con El Sol terminaron volteando hacia la ruptura con Rully. O sea, la nota dejó de ser Araceli enfrenta a Luis Miguel para convertirse en Araceli y Sebastián terminan. Y si eso fue casualidad, qué casualidad tan venenosa. Pero si fue calculado, entonces fue una jugada de ego muy fuerte. Decidí terminar las relaciones y con Si no esto me hubiera sido quedo. así, no lo hubiera dicho de verdad. Porque anunciar una ruptura en el momento exacto en que tu pareja busca apoyo mediático puede sentirse como una forma de quitarle el reflector, de responder al orgullo herido y de decir, aquí también importo yo. Así que aquella relación con Araceli Arámbula no fue solo un romance más en el expediente de Rully. Fue una guerra de egos, de celos, de comparaciones imposibles y de heridas mediáticas. Porque Sebastián pudo haber sido el galán del momento, sí, pero en esa historia siempre estuvo rondando un fantasma enorme, Luis Miguel. Y cuando un hombre compite, aunque sea en silencio, contra el Sol de México, amigos, lo más probable es que termine quemándose. Y amigos, yo sé que siguen esperando más, y díganme, ¿quién soy yo para decirles que no? Así que aquí llegamos al escándalo que todavía hoy sigue dejando bocas abiertas. Angelique Boyer. ¿Fue amor verdadero o fue traición disfrazada de destino? Porque Araceli Arámbula, según se dijo en su momento, nunca terminó de confiar en Angelique. Y miren qué curioso, porque mientras algunos decían que eran celos normales de pareja, otros aseguraban que la chule tenía bien olido el peligro. Ya saben cómo es una mujer cuando nota que algo no cuadra. No necesita pruebas completas, le basta una mirada de más, una risa demasiado cómoda o una química que ya no parece actuación. Y entre Sebastián Rully y Angelique Boyer, la química venía desde Teresa. Ahí compartieron escenas intensas, miradas largas y una tensión que el público notaba hasta por televisión. Decir que estoy con un hombre de los más guapos de México y confío plenamente en él. Claro, en ese momento cada quien tenía su vida. Rully venía cargando sus broncas sentimentales y Angelique estaba relacionada con José Alberto el Güero Castro, un productor poderoso, mucho mayor que ella y con peso dentro de Televisa. Pero después llegó lo que la vida me robó, y ahí, amigos, la pantalla empezó a echar chispas. El público los quería juntos, los foros murmuraban, las redes empezaban a juntar pistas, y como siempre pasa en la farándula, la versión oficial decía una cosa, mientras el chisme de pasillo decía otra completamente distinta. Según las malas lenguas, el romance no nació tan limpio como ellos lo han contado. Se dijo que habría sido una infidelidad mutua. Angelique dejando atrás al Güero Castro para irse a los brazos del galán argentino, y Rully cerrando su etapa con Araceli, mientras ya se estaba acercando peligrosamente a Boyer. Y claro, amigos, esa versión prendió fuego porque traía todos los ingredientes. Una actriz joven, un productor poderoso, un galán divorciado, una ex explosiva como Araceli, una telenovela exitosa y una química que nadie podía fingir tan bien sin que el público empezara a sospechar. Rully, por supuesto, siempre ha defendido que no hubo engaño. Ha dicho que fueron honestos, que no ocultaron nada y que las cosas se dieron cuando tenían que darse. Angelique también ha sostenido que el amor nació después, cuando ambos ya estaban libres. Pero aquí queda la duda sabrosa. ¿De verdad todo fue tan ordenadito como lo cuentan? ¿O la historia oficial fue acomodada con mucho maquillaje para que no pareciera escándalo? Pero hablamos y la convivencia era todo el día, entonces se dio súper bien. Porque hay algo que no se puede negar. El Güero Castro no quedó precisamente encantado. Según versiones, el productor se sintió profundamente dolido y le retiró la amistad a Sebastián para siempre. Y miren, la verdad, eso dice bastante. Porque si todo hubiera sido tan limpio, tan claro y tan respetuoso, ¿por qué romper una amistad de esa manera?
¿Por qué quedar tan herido? ¿Por qué el resentimiento? Ahí es donde la historia se pone venenosa. Porque cuando un hombre poderoso siente que le bajaron a la pareja, y encima el supuesto responsable es un actor con el que compartía confianza, el golpe no es solo sentimental, también es de ego, de orgullo y de territorio. Con el tiempo, Sebastián y Angelique lograron convertir el escándalo en una historia de amor estable. Hoy llevan más de una década juntos y se venden como la pareja dorada de la televisión. Guapos, exitosos, viajeros, disciplinados, bronceados, fitness y aparentemente felices. Pero no por eso dejaron de incomodar. Porque, aunque llevan años juntos, Sebastián se ha negado a casarse con ella. Y tampoco han tenido hijos. Ellos dicen que no creen en el matrimonio como obligación, que no necesitan papeles para demostrar amor y que cada quien conserva su espacio. Muy moderno, muy libre, muy de pareja evolucionada. Creemos en el amor, no en el matrimonio como tal. Entonces, pues, seguimos bien. Pero para mucha gente, eso también despierta sospechas. Porque hay quienes se preguntan, si tanto se aman, si llevan tantos años, si son tan estables, ¿por qué no dar el paso? ¿Por qué no vivir juntos todos los días? ¿Por qué cada quien mantiene su casa, su territorio y su independencia? ¿Es libertad real o es una forma elegante de no comprometerse del todo? Y en el tema de los hijos, la polémica se pone todavía más fuerte. Angelique ha dicho claramente que no desea ser madre, y está en todo su derecho. Pero las críticas no se han hecho esperar. Algunos la aplauden por honesta y por no traer hijos al mundo solo para complacer expectativas ajenas. Otros, más venenosos, aseguran que Rulli tampoco estaría dispuesto a darle ese lugar, como si el amor de pareja tuviera que medirse en boda, pañales y apellido compartido. Lo cierto es que Sebastián Rulli y Angelique Boyer siguen juntos, y eso ya es más de lo que muchas parejas de la farándula pueden presumir. Pero también es cierto que su historia nació rodeada de rumores, exdolidos, sospechas de infidelidad y una pregunta que nunca se ha terminado de apagar. ¿Fue un amor limpio que llegó en el momento correcto? ¿O fue una traición que con los años aprendió a vestirse de romance perfecto? Vayan ustedes a saber, amigos. Pero si algo queda claro, es que Sebastián Rulli, una vez más, salió bien librado del escándalo. Porque mientras otros se quedaron con el coraje, él terminó con la protagonista, con la imagen de galán enamorado y con una historia que Televisa supo vender como amor de cuento. Dios mío, ¿de verdad esto es divertido? ¿Sientes que no te va? No, la verdad no. Y por si faltaba más carbón al comal, amigos, a sus 50 años, Sebastián Rulli sigue dando de qué hablar. Porque uno pensaría que después de tantos romances, divorcios, pleitos, exnovias famosas y años de relación con Angelique Boyer, el hombre ya estaría en una etapa tranquilita, cuidando su imagen y dejando que los chismes se le resbalen. Pero no. El nombre de Rulli sigue apareciendo cada cierto tiempo en medio del rumor, la sospecha y el escándalo digital. Constantemente, él y Angelique tienen que salir a desmentir supuestas crisis de pareja. Que si ya terminaron, que si ya no se soportan, que si cada quien vive en su casa porque están separados, que si ese modelo de relación libre e independiente no es amor moderno, sino distancia disfrazada de madurez. Y aunque ellos insisten en que están bien, que se aman y que su forma de vivir les funciona, la gente no suelta el hueso. Porque seamos claros, amigos, cuando una pareja tan famosa no se casa, no tiene hijos, no vive pegada todos los días y además viene de una historia que nació rodeada de rumores, pues el público siempre va a andar buscando grietas. No, esto es algo que ya he platicado muchas veces y ya deberían dejar de preguntarlo. Y en cuanto aparece una foto rara, una ausencia, un comentario seco o una sonrisa con otra mujer, la novela se prende otra vez. Eso fue justo lo que pasó cuando Rulli apareció en una fotografía muy sonriente, muy cómodo y muy cariñoso junto a Karely Ruiz, la famosa modelo de OnlyFans. Y claro, las redes no tardaron ni medio minuto en hacer su propia telenovela. Que si le estaba poniendo los cuernos a Angelique, que si esa sonrisa era demasiado relajada, que si ningún hombre posa así con una fan nada más porque sí, que si la química, que si la cercanía, que si el peligro.
Sebastián salió a justificarse diciendo que Carelli era solamente una fan, una foto más, un momento sin malicia. Pero ya saben cómo es Internet, amigos. Cuando la foto ya circuló, la explicación llega tarde. La gente ya hizo zoom, ya inventó diálogo, ya acomodó horarios y ya escribió 3 capítulos de infidelidad en los comentarios. Pones celosa tú, Angeli, porque bueno, tú eres una mujer muy segura. Es que es irresistible, las entiendo, los entiendo. Y como si eso no fuera suficiente, también lo metieron en otro escándalo más grotesco y moderno. Un video generado con inteligencia artificial, donde supuestamente aparecía en un romance ardiente con la cantante urbana Cazzu. Una falsedad completa, pero lo suficientemente escandalosa como para obligarlo a salir a denunciar la usurpación de su imagen. Y aquí hay que detenerse tantito, porque esto ya no es el clásico chisme de revista donde inventaban que alguien salió con alguien. No, amigos. Ahora la tecnología puede fabricar escenas, cuerpos, besos, encuentros y romances que nunca existieron. Y para un famoso como Rulli, cuya imagen siempre ha sido una de sus armas principales, eso es peligrosísimo. Porque ya no basta con negar un rumor. Ahora también tienes que demostrar que tu propia cara no fue usada en una mentira digital. Así que sí, Sebastián Rulli sigue vigente, sigue guapo, sigue trabajando y sigue siendo una de las figuras más reconocibles de las telenovelas. Pero también sigue cargando esa sombra de galán que siempre parece rodeado de mujeres, sospechas y explicaciones pendientes. Pues sí, obviamente se lucra y sin el permiso ni la intención de hacerle quizá publicidad. No digo que... Al final, Sebastián Rulli no es solamente el galán romántico que vemos en pantalla, ni el hombre perfecto que Televisa vendió durante años con sonrisa blanca, camisa abierta y cuerpo de gimnasio. Es también un personaje construido a base de belleza, oportunidad, romances mediáticos, exes heridas, guerras legales, rumores de infidelidad y una habilidad tremenda para salir bien librado de casi todo. Porque mientras algunas mujeres quedaron señaladas, dolidas o convertidas en la ex conflictiva, él siguió avanzando. Mientras otros cargaban con el escándalo, él volvía a aparecer como protagonista. Mientras el público discutía si era traidor, frío, calculador o simplemente demasiado guapo para que le cerraran puertas, la televisión seguía vendiéndolo como el galán ideal. Y esa es quizá la parte más interesante de Sebastián Rulli, que detrás del romance perfecto, de la pareja dorada con Angelique y de la imagen de hombre maduro y estable, todavía hay un expediente lleno de preguntas incómodas. ¿Fue solo un hombre que aprovechó sus oportunidades? ¿O un galán que supo moverse entre mujeres poderosas, productores, escándalos y corazones rotos para construir su lugar? He sido infiel, conozco la infidelidad, la he sufrido. Queda claro que no es un estilo de vida que a mí me interese. Ahora sí que vayan ustedes a saber. Y ahora, díganme ustedes, ¿qué opinan de Sebastián Rulli? ¿Es simplemente un galán exitoso al que la prensa le ha inventado demasiado? ¿O sí hay una historia de ego, conveniencia, infidelidades y abandonos detrás de esa sonrisa perfecta? Los leo en los comentarios. Y si esta historia te atrapó, no olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video, porque aquí en Tutoriales Gerberín no venimos a vender cuentos de príncipe azul. Aquí abrimos el expediente completo, los amores, las traiciones, los divorcios, las exes furiosas, los pleitos legales, los rumores digitales y todo eso que la televisión prefiere esconder detrás de una cara bonita.